Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes a este ya miércoles 23 de junio de 2021. Miércoles 23 de junio de 2021. Esto es a la misma hora y mi nombre es Miguel Otañez y me acompaña, como siempre, Cristian Cabrera, el periodista joven. Buenos días, hermano. Buenos días a esa audiencia que bien temprano se levanta en este miércoles 23 de junio de 2021. Ya estamos aquí bien tempranos para informarles sobre los principales hechos que conforman la actualidad noticiosa de la República Dominicana en este ya ombligo de la semana, ¿eh? Ombligo de la semana Ombligo de la y semana. ombligo del año. También, Sí, porque ya finalizamos prácticamente el mes 6. sí, Vamos rumbo al mes 7. ahí mismo en la curvita de la Paraguay, un toque de queda y seguimos en el proceso de Estamos a ley de un lado. Mira, hablando de toque de queda, ayer el gobierno dominicano extendió la vigencia del actual toque de queda por una semana más. Esto en la víspera del conocimiento del estado de emergencia por parte del gobierno, o más que por parte del gobierno, por parte del Poder Legislativo, ya que el jueves, si la memoria no me falla, se estaría conociendo, ya mañana jueves se estaría conociendo, a final de cuentas, el estado de emergencia nuevamente por otros 45 días más, lo que sin lugar a dudas me hace pensar que tiene prácticamente la certeza de la aprobación nuevamente. El Estado propiamente crea las condiciones para que todo transcurra en normalidad con el tema de la aplicación de los estados de emergencias en nuestro país. La situación hasta cierto punto pudiese entenderse que lo necesita. Ya por supuesto ha comenzado a ceder en alguna medida el tema de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, el tema de la ocupación hospitalaria, algunos ventiladores. Lo que antes era un 80 y tanto por ciento en los hospitales ya ronda el 65% en unidades de cuidados intensivos y demás. O sea que poco a poco la soga va poniéndose un poco menos tensa y eso es favorable para la República Dominicana. Mira, tú sabes que en materia de salud, yo siempre he dicho que hay un costo económico que no se ve y que por lo regular la gente no percibe en lo inmediato. Esa secuela económica, eso que nosotros estamos sintiendo ahora, que alza de los alimentos, que la inflación, todo eso, señora, todo eso se le puede sumar la carga económica que trae el COVID a una nación. Por ejemplo, una persona hospitalizada por COVID le cuesta entre 2 y 5 millones de pesos. No solamente el Estado Dominicano, sino que muchas veces es un costo compartido, porque puede ser entre la aseguradora privada que cubre una parte y el Estado Dominicano cubre otra parte. Y el propio usuario cuando tiene que Y el, comprar pro, medicamentos y y el propio diferencias. usuario con cosas que no le cubren, etc. Entonces, tenemos que comenzar a advertir desde ahora las secuelas económicas que eso le va a traer. Yo escuchaba ayer al presidente Fernández pidiendo que se aumente los salarios en el sector público, que creo que me pareció desde un punto de vista acertada en cierta medida, porque los empresarios tienen todas sus razones para no aumentar el salario. Digo, los empresarios siempre tienen razones para no aumentarlo, ¿verdad? Pero ahora se agrega todo este tiempo que ellos han tenido o que cerrar o que ver mermada su producción y sus ganancias por el tema del COVID. Pero el presidente Fernández hablaba de varias medidas. Una de ellas era aumento de los salarios en el sector público, porque sabemos que el sector público es el mayor empleador y por tanto eso es para estimular el gasto, infiero yo de parte de sus declaraciones. Pero también el subsidio a algunos alimentos que lo ha venido haciendo el actual gobierno. Desde el pan, que ya está a 2 por 15, pero ha habido un subsidio, hasta algunos otros de la canasta básica que también a través de Inespre se pueden conseguir barato. Pero señores, el costo económico que está cargando el Estado ahora mismo por los pacientes por COVID, digo ahora mismo por el rebrote, pero hace ya más de un año que lo tiene encima. Pero el presidente Fernández también hablaba de las ayudas sociales. ¿Cuál es el detalle? En distintos momentos he dicho en el programa que al inicio de la pandemia las ayudas sociales eran una carga que representaba para el Estado más de 10.000 millones de pesos.
Yo no me imagino en este momento cómo el Estado está sorteando toda esta crisis en materia de salud y lo que eso implica económicamente hablando, alza de precios y todo eso. Me imagino que esos son parte de los factores que analizaron para el decreto de antes de ayer del gobierno de la República Dominicana que ordenaba no agasajos, no viajes, no compra de vehículos, que ya hay un lito por ahí, entre otras cosas. Entonces, yo no me quiero imaginar cómo el presidente Abinader está enfrentando todo esto, porque de verdad que es una situación difícil. Quizás de los pocos opositores que tiene el gobierno, el que está haciendo propuestas, ¿verdad? O sea, o mejor una oposición constructiva y con propuestas claras, es el presidente Leonel Fernández, pero aún así hay propuestas de esas que resultarían una carga adicional para el Estado. Eso no quiere decir que no haya que adoptarla, ¿verdad? Pero de que representan una carga fuerte económica, la representan. Tú sabes que el decreto que extiende el toque de queda por una semana más, me parece que hasta cierto punto toma en consideración un aspecto que va de la mano directamente con la economía dominicana, y es el tema de la reapertura del mercado binacional con Haití. Haití tiene mil y unas razones para ustedes no cerrarlo por el COVID, cerrarlo de manera definitiva, por las situaciones que evidentemente atraviesa esa nación, que carga a cualquier nación que esté en su entorno, y que evidentemente la República Dominicana quizás tiene la presión más fuerte por ser el único espacio donde comparte territorio. Sin embargo, hay que tomar en cuenta un elemento, es que Haití es de los países con el que la República Dominicana, de los pocos países con el que la República Dominicana tiene una balanza comercial positiva. Dígase que Haití le vende más, que la República Dominicana le vende más a Haití que lo que Haití le vende a la República Dominicana. Y eso significa, en comercio informal, claro, pero eso significa que hay una relación positiva en términos económicos Haití y República Dominicana en ese aspecto. Eso es sacando la migración, eso es otro tema. Sin embargo, eso lleva a que el gobierno tenga que flexibilizar en alguna medida, porque una forma de obtener recursos es evidentemente y de movilizar la economía, sobre todo en esa zona fronteriza donde atraviesa una de las situaciones más difíciles, es precisamente eso. La propuesta que planteaba, o que plantea el expresidente Leonel Fernández, va en múltiples direcciones, y no solamente queda el tema de los salarios en el sector público, aumentarlos y sentarse a evaluar un aumento salarial en el sector privado, sino también está el tema de la reanudación de los programas sociales como el Quédate en Casa y el FASE en sus distintas variantes, pero hay otro elemento, y es el que me parece quizás más difícil de asumir en este proceso. Es el tema de que Luis Abinader, recuerden ustedes, en aquel momento en campaña, dijo habló sobre el establecimiento permanente de una especie de cumbre para atender todos los temas de COVID relativo a la situación que la República Dominicana pudiese afrontar en este proceso. Lamentablemente eso no ha podido realizarse, quizás por el deseo de Abinader de plantear lo que en su cabeza concibe como lo correcto para afrontar esta situación. Sin embargo, de lo expresado por el presidente Leonel Fernández, yo no estoy de acuerdo. Entiendo que le haría más mal que bien a la economía dominicana el tema del aumento salarial al sector público. ¿Amparado en qué? Bueno, en el sector público hubo un aumento por lo menos del salario mínimo recientemente, en abril del año pasado, si mal no recuerdo, cuando se elevó a 10,000 pesos el salario que cobraba el empleado público. Esto, en una condición como la actual, pudiese en alguna medida, al aumentar el circulante en la República Dominicana, incrementar el nivel inflacionario. Sobre todo, que no se vislumbra en la medida en el cercano esquema, quizás alguna respuesta inmediata a esto. Sobre todo, cuando la República Dominicana como Estado ha incrementado su deuda por encima de un 75% y necesitaría de más deuda para poder incluso costear su nómina, para poder tener solamente ese gasto corriente. Además, como medida transitoria es prácticamente imposible debido a que si usted aumenta el salario en estos momentos del sector público,
evidentemente no habría forma de cómo reducir esos salarios luego. O sea, y como medida transitoria quizás sea insostenible. Ahí no estoy de acuerdo con lo planteado con el presidente Fernández. Sin embargo, con el tema de la reanudación de los programas, como el Quédate en Casa, eso sí yo lo considero prioritario, sobre todo enfocado a chiriperos, enfocado a pequeños comerciantes, enfocado a esos grupos donde quizás la economía no está tan buena. Y yo decía hace unos días, caramba, hay un tema de que este toque de queda semana a semana no permite a los pequeños empresarios sobre todo, y a los medianos. A los grandes tampoco se lo permite, pero en alguna medida ellos pueden sortear poco más o poco menos las situaciones. Pero a los pequeños y los medianos no les permite ni siquiera planificarse, porque no sabe cuándo acabará esta situación o cuál es el modelo que utilizará el gobierno para esto. Ya tenemos un mes, gota a gota, semana a semana, con el toque de queda en las actuales condiciones. Y yo debo decir algo, el toque de queda sin cuidado de la frontera, sin revisión de los transportes, de los servicios de transporte público, sin revisión de las aglomeraciones antes de las 6 de la tarde, de nada sirve. Eso es papel tirado a la basura. Eso no importa para nada con esas condiciones que señalé anteriormente. Y siempre he dicho, si vamos a tomar medidas restrictivas, carajo, vamos a adoptar las medidas pertinentes paralelas también. O sea, no es un tema único de que, ok, cerramos el país después de las 6 de la tarde, perfecto. ¿Y qué hacemos con lo que antes de las 6 de la tarde y que está incluso prohibido en el decreto, no se sigue haciendo con normalidad? Entonces, a veces es utilizar un poco la lógica y lo que tiene el Estado a su mano para asumir esa situación que puede atravesar la República Dominicana con un carácter un poco más fuerte y que se tengan los resultados previstos en el tiempo esperado. Es solamente eso, es solamente eso. Bueno, yo te voy a decir algo, yo entiendo que quizás el tema del aumento del salario en el sector público, lo importante ahí es ver a quién se le aumenta, porque no sería general, hay que ver a quién, hay que recordar que en el Estado hay instituciones que pagan muy mal a pesar de... Sí, eso sí. Porque hay que establecer esa escala. Dicen que el salario mínimo real es por el que usted esté dispuesto a trabajar. Y entonces, en ese sentido, hay que mirar, ¿tú sabes hacia dónde? Hacia las alcaldías, que tienen personas que ganan hasta 5,000 pesos. Sí, hasta, Claro, no, hasta 3.000 y 2.500 pesos ganan en muchos casos. claro, son jornadas muy reducidas, pero aún así no se compagina el salario establecido mínimo, ¿verdad? Y con, o sea, con la necesidad y con el actual momento. Entonces, con el tema de las ayudas sociales es ver, segmentar a quienes hay que dárselo. A quienes hay que dárselo, quienes aplican. Yo creo que el sistema que estaba instalado hasta hace unos meses, yo creo que perfectamente se puede ajustar a esta propuesta que hizo el presidente Leonel Fernández, pero hay que ver en este momento también cómo andan las finanzas públicas en ese sentido, porque todo el mundo está de acuerdo con un aumento, pero no todo el mundo está de acuerdo con asumir las consecuencias que implica un aumento, porque ese dinero hay que buscarlo. Antes de irnos a los deportes, tú sabes un elemento que era el que estaba buscando ahorita y me pasé por alto. El tema de los medicamentos. Los medicamentos han sufrido la misma alza que han sufrido muchos productos de la canasta básica familiar, pero como no todo el mundo utiliza medicamentos, y como quienes utilizan medicamentos casi nunca tienen voz, tienen voto pero no voz, a veces no se siente ese tema del alza. Y hay muchos medicamentos, sobre todo medicamentos de uso continuo de personas para la hipertensión, para la diabetes, para tratamientos constantes de riñones y demás, que no han podido ser controlados en su precio y que también eso es un tema que tiene que velar el Estado. Él plantea ahí el tema de la extensión de los programas Promesecal, que, o sea, extenderlo la mayor cantidad de espacio posible para que la gente tenga acceso a productos baratos en términos de salud. Que te voy a decir algo, recordemos que los medicamentos en este contexto de crisis de salud mundial, primero se consolidan como de primera necesidad. Y por el hecho de ser de primera necesidad en este contexto, su precio, por lo regular, tiende a elevarse. Tiende a elevarse
ante una demanda o ante una potencial demanda.